bienvenidos a una transmisión más de Cuadrante por esta señal de Cuadratín. Hoy, martes 21 de julio, ya estamos en vivo con un invitado especial, pero antes de esto quiero presentarles a nuestro amigo Francisco García Davis, presidente y director general del Grupo Cuadratín, que me acompañará en la conducción de este programa. Paco, buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Alex? Muy buenas tardes. Te saludo con muchísimo gusto desde la ciudad de Morelia, Michoacán, en esta señal que nos estamos sumando hasta Pachuca, en el estado de Hidalgo, en esta conversación con el senador Ricardo Monreal Ávila, quien pues es un personaje muy conocido, muy connotado en la política nacional e inclusive internacional. Él tiene una vastísima trayectoria pública. Él ha sido jefe delegacional en la Ciudad de México, ha sido gobernador de su entidad natal, el estado de Zacatecas, ha sido ni más ni menos que 3 veces diputado federal, 3 veces senador de la República, y es conocido por todos por ser un hombre muy negociador, un hombre proclive a los acuerdos, a los consensos, a la conciliación, y hoy le toca a Ricardo Monreal jugar un papel preponderante en este nuevo esquema que la inmensa mayoría de mexicanos decidimos darnos a partir del año 2018 y que se le conoce ya como la cuarta transformación. Senador de la República, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Paco? Un saludo afectuoso a todos tus colaboradores, a todos los de Cuadratín. Un saludo de respeto aquí a Cuadrante. Decirles que estamos ahora viajando, por eso me detuve para atender su llamada. Vengo de Guadalajara con un compromiso familiar y hemos batallado para conectarnos por vía Zoom, pero ya estamos aquí. Y me la había comentado esta entrevista el senador de Hidalgo, que es nuestro amigo, muy buen amigo, Menchaca, el senador Menchaca, Julio Menchaca, y desde hace días teníamos este compromiso, así es de que estoy a sus órdenes, Paco. Muchas gracias por esta entrevista. Al contrario, senador, muchísimas gracias por esta atención, por esta diferencia que tienes con el sistema Cuadratín, que hoy lo conforman ya 16 entidades federativas. Pronto, primeramente Dios, vamos a tener la mitad más uno, vamos a estar llegando a 17 en un par de mesecitos, cuando mucho. Pero bueno, mientras esto ocurre, vamos a platicar, y si no tienes inconveniente, querido Ricardo, que nos hagas una brevísima, una sumaria recapitulación de lo que han sido estos meses tan intensos con un presidente de la República que pues gana de una forma abrumadora, que inclusive en otro fenómeno inédito, ya una vez que habían pasado las elecciones, siguió creciendo en las encuestas su aceptación, reconocimiento y popularidad. Sin embargo, en los meses recientes también ha empezado un notorio decrecimiento. Es imposible que se sostuviera así siempre, pero llama la atención de que en todas las encuestas, sin excepción, ha venido de alguna manera cayendo tantos y tantos puntos que tenía. Hoy en promedio se le ubica en 50 puntos, cuando llegó a tener 65, 70, inclusive cosas exageradas jamás vista. ¿Cómo procesas esta evolución que está teniendo el presidente López Obrador, su gobierno, en un país que recientemente está siendo convulsionado por este fenómeno de la pandemia del coronavirus y por algunos jaloneos que hay ya en vísperas inevitablemente del 2021? ¿Cómo recapitulas, Ricardo? Primero, mira, lo que estamos viviendo es un cambio de régimen. Yo tengo 22 años acompañando al presidente López Obrador en las buenas y en las malas. Han sido más las malas que las buenas. Esta es una de las buenas, la elección presidencial del 2018. Yo soy de los que está optimista por el país. Soy de quienes soñamos, luchamos y aspiramos este cambio profundo en las instituciones que estamos observando. Nunca nadie nos dijo que iba a ser fácil el cambio. Tampoco nos dijeron que era una varita mágica y que de la noche a la mañana
todo iba a cambiar. No, es un proceso largo, así son las grandes transformaciones. Te podría decir que el presidente de la República ha cumplido la mayor parte de sus compromisos. ¿Cuáles son estos que me parece importante hacer notar? Uno, el combate a la corrupción. Es escrupuloso, es inquebrantable en su voluntad política y moral acabar con la corrupción y lo está demostrando en los hechos. Este asunto de Emilio Lozoya no tiene precedente en la historia del país. El asunto de quienes están detenidos, un abogado influyente, un empresario que está por extraditarse, una exsecretaria de Estado, Rosario Robles, y un exsecretario de Seguridad Pública que está siendo juzgado en las cortes de Nueva York, Estados Unidos, y ahora este caso emblemático de Emilio Lozoya que amenaza con sacudir el espectro político y social del país y que frente a la información que se dice tiene puede provocar un sismo, un temblor político de dimensiones no vistas en la República. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sabe lo que está haciendo. Yo conversé, por cierto, ayer con él sobre la agenda legislativa del próximo periodo extraordinario. Lo vi, lo veo cada 10 días, cada 15 días, y me contagio de su ánimo, de su optimismo, de su estado, de cosas, de su actitud. Es impresionante. Por eso creo, Paco, que esta primera etapa era la instalación de un estilo de gobierno que lo ha logrado, que lo ha hecho y que está en ese proceso. No tengan desconfianza. El presidente López Obrador va a cumplir. Viene la otra etapa, la segunda etapa que yo hablo de la reconciliación o de una conciliación mayor con sectores distintos que hasta ahora aparentemente se encuentran enfrentados, como cuál, los empresarios, los medios de comunicación, los sectores económicos, las asociaciones religiosas, los partidos políticos. Todo esto me parece que viene la segunda etapa de su gobierno, del tercer al cuarto año, terminando el segundo, y luego en la etapa de la consolidación. Por eso vino a detener todo este proceso de transformación, no solo en México, sino en el mundo, la presencia de este virus, de esta pandemia dolorosa, de esta pandemia que está dejando secuelas muy profundas de devastación económica, pero sin embargo que estamos muy firmes y que hemos logrado sacar adelante al país en donde el presidente de la República juega un papel preponderante. Sí, este tipo de pandemias, Paco, sí genera un proceso de alguna decepción, alguna gente que no le gusta el estilo de gobierno del presidente de la República, alguna otra que ha sufrido en carne propia esta devastación económica, e incluso muchos otros que pensaron que iba a ser lo mismo, que iban a poder hacer negocios, que iban a poder exentar el pago de impuestos, que iban a tener privilegios dentro del gobierno. Todos ellos se equivocaron. Pero el presidente que sostenga 50% de popularidad o de aceptación o de respaldo social, Paco, es enorme. Es un porcentaje enorme en este momento en donde la pandemia está en su pico más alto y que ya cerca de 40,000 personas han perdido la vida, lamentablemente. Nuestro pésame a sus familias, a todas las víctimas de esta tragedia sanitaria, pero no vamos a descansar. El presidente de la República no va a descansar frente a los retos y los reclamos que se propuso, y que yo te diría dos temas que nos faltan de atender y que seguramente son de la preocupación del presidente todos los días. Seguridad. Te diría el número uno de los pendientes, de las asignaturas pendientes, seguridad. Y la otra, economía. Íbamos bien, pero la presencia de la pandemia nos regresa. Y sin embargo,
el presidente ha actuado con mucha firmeza en la defensa de la economía popular, no ha endeudado el país pese a los efectos devastadores y creo que va a fortalecer las pequeñas, las medianas empresas, las pymes, las MIPYMES, que es un segundo nivel de respaldo a través de créditos, a través de facilidades financieras en los que pueda sacar adelante la mayor parte de estas pequeñas y medianas empresas. Eso es lo que podría hacer un balance muy rápido, no es tan fácil, muy rápido de lo que está pasando en el país y lo que yo veo como pendientes en la 4T, pero que el presidente está firme en cumplirlo y que tiene apenas 20 meses al frente del gobierno. Confiemos, porque no habíamos tenido en la historia del país a un presidente tan honesto como Andrés Manuel López Obrador. No va a transar con el pasado, no va a firmar pactos de impunidad y no va a aceptar excepciones a la aplicación de la ley. Es un hombre escrupuloso en cuanto a la observancia del Estado de Derecho y a su ideal filosófico de cambiar al país muy rápido y profundamente. Alex. Senador, muchísimas gracias antes que nada porque sabemos que te agarramos en carretera y sin embargo tuviste esa accesibilidad a platicar con nosotros. Te agradecemos mucho que decidas platicar para Cuadrante unos minutos. Sabemos que trae muy agitada la agenda. Sin embargo, yo quisiera irnos rápido, preguntarte, senador, en la historia de México, Morena es el partido más joven que logra llegar al poder de una manera casi inmediata, con hombres y mujeres con mucha experiencia en la administración pública, por haber participado prácticamente en otros partidos, en otras administraciones. Ricardo Monreal, sin duda, digamos, es un hombre de experiencia, un hombre que ha estado en la administración pública, conoce los entretelones de la administración pública, pero sabemos, senador, que también muchos de sus compañeros no. Preguntarle y sobre todo referirme a aquella frase que algún día dijo el diputado Porfirio Muñoz Ledo sobre la falta de preparación de algunos legisladores, y preguntarle qué tan complejo es unificar criterios entre la experiencia de hombres como Ricardo Monreal y la falta de preparación de pues estos legisladores que prácticamente hoy es su primer experiencia en la administración pública y en el Senado, en la Cámara de Diputados. Mira, es un reto, Alex, es un reto siempre estar en este tipo de responsabilidades. Ya lo decía Paco, Alex, esta es mi tercera ocasión que soy senador de la República. He sido 3 veces diputado y he sido también gobernador y alcalde de la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Pero te podría decir que no es complicado. Cuando te gusta el oficio político, todos los que me ven aquí en Hidalgo y todos los que están observando y viendo este programa, escuchándolo, les puedo decir con toda entereza, cuando te gusta la actividad pública, servir es muy bonito. No te cansas, te dedicas todo el día a ello. Yo en lo personal, Alex, disfruto, como tú, como buen periodista, como Paco, que lo conozco hace años. O sea, disfrutan su trabajo. Yo disfruto el mío. Me la paso ahorita de paso de Guadalajara hacia México. Venía hablando con coordinadores de grupos parlamentarios, con senadores, con personal, para ir avanzando en la preparación del periodo extraordinario. Y Alex, es mucho diálogo, es mucha plática, es no cansarte y no enfadarte. Escuchar al PAN, escuchar al PRI, escuchar al PRD. A veces te plantean cosas inverosímiles, pero tienen derecho de plantearlas y no ofenderlos y no pelearte y no polarizar. En el Senado casi todo lo hemos sacado por unanimidad. Han sido todas las leyes por consenso. Ayer mismo el periodo extraordinario lo sacamos por consenso. 7 asuntos muy importantes, aunque nos faltan otros, pero tu pregunta es muy importante porque cuando te dedicas a esto como una vocación política, como una vocación de vida, no te parece difícil. ¿Sabes cuándo es difícil para algunos, Paco? Y tú, Alex, a tu pregunta expresa, es cuando improvisas la función, es decir, llegas a la función
y quieres abarcar todo de momento sin tener la experiencia y te enfadas, te enojas o quieres rápidamente adquirir propiedades, riqueza, poder. Eso no sirve. Si te quieres dedicar al servicio público, dedícate al servicio público, a vivir modestamente. Yo tengo 43 años en el servicio público. Nosotros creemos que esto es mi vocación, esta es mi responsabilidad, y a 40 años de distancia, 42 años de mi primer función que inicié, Alex, como regidor de mi pueblo, a estas alturas disfruto mucho mi trabajo. No me enfado, no me enojo, soy tolerante, y eso te permite escuchar, construir. Ahora México está en un momento de polarización. Ahora México está en un momento de dificultad. Ahora México está en un momento de confrontación. Pero es provocado, Alex, por un proceso inédito en donde la ciudadanía espera mucho de este gobierno y espera que se cumplan los compromisos que se hicieron en campaña y espera que todos los que son representantes populares actúen con congruencia y actúen en defensa de los ciudadanos y de los electores. Y por eso cada 3 años se renueva la confianza. Si le fallas al pueblo, el pueblo te voltea la espalda. Y por eso creo que Andrés Manuel López Obrador es el principal referente. No ha habido en la historia del país, me atrevo a decirlo, un presidente tan honesto como Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién se sacudió de los lujos y las prebendas en el pasado? Nadie. ¿Quién se sacudió de los pinos, de los helicópteros, de los aviones, de los guardarropas, de los lujos, de las excentricidades? Nadie, salvo Andrés Manuel López Obrador. A mí me dio mucho orgullo, por ejemplo, verlo, que fue a Washington en avión de línea, en una tercera fila de turista y con un grupo de acompañantes de 3, que no le costó más que 190,000 pesos, no gastó en hotel, no gastó en comidas, la cena se las ofreció el presidente de Estados Unidos. A mí me da mucho gusto ver a un presidente sacudido de toda la parafernaria que en el pasado encerraban al poder público, Alex. Por eso para mí no me parece difícil, es difícil hacer política, porque todo el día la hago y porque todo el día estoy sentado tratando de construir acuerdos por el país, Alejandro. Pero tu pregunta es muy, muy importante, porque mucha gente, me acuerdo de una anécdota de un compadre que quería ser presidente municipal en mi pueblo, en Zacatecas, y entonces le dije, ¿y por qué quieres ser, compadre? Tú eres empresario, tienes tu bodega. Y me dijo, es que me ha ido muy mal estos años, compadre, me quiero recuperar en la presidencia. Pues eso no es para eso. O sea, la presidencia municipal no es para que te enriquezcas, no es para que te compongas de lo mal que te ha ido, es para servir, para ganar modestamente, pero servir a la población. Y por esa razón, Alex, ahora está muy desprestigiada la actividad pública. La política está por los suelos, porque así la hemos hecho los que hacemos la política, y por eso la esperanza que surge con Andrés Manuel López Obrador es impresionante. A mí aquí en Hidalgo me sorprendió, pero me sorprendió gratamente el 2018, todo, carro completo, y iba de los pocos estados que no llevaba coalición. Aquí fue Morena solo, en donde ganó, que por cierto, muy buenos senadores, Julio Menchaca y nuestra amiga que falleció y que ahora cubre su suplente, que también es muy buena. Entonces tienen 2 senadores de primera, pero digo, lo recuerdo porque fue de los pocos estados que logró una votación impresionante, pero es por la esperanza, porque las cosas cambien, porque se sacuda el cacicazgo, porque se sacuda la corrupción, porque lleguen elementos buenos al ejercicio de la función pública, y por eso es importante que les diga que ustedes tienen 2 buenos senadores, María Merced, que es suplente,
pero que ahora es propietaria muy buena, y Julio, que tiene una experiencia impresionante, es el presidente de la Comisión de Justicia y me ayuda mucho a construir acuerdos también, es un conciliador nato, Julio Menchaca, y está muy cerca de nosotros. Por eso les digo que esta pregunta tuya, Alex, es muy importante para mí. Querido senador, siempre es un placer, una dicha escucharte, porque bueno, tienes unos postulados muy interesantes, muy precisos. Ahorita le diste al clavo y creo que tocaste un par de vocablos, un par de conceptos que en lo personal considero son de los más preocupantes para los mexicanos en este momento, que son polarización y confrontación. Lamentablemente no es un secreto, estimado Ricardo, que mucha de esta polarización y confrontación se le atribuye precisamente al presidente López Obrador, quien día a día, todas las mañanas, antes de que desayunemos, ya nos está dividiendo al país en dos bandos. En uno los buenos, en otro los malos. Liberales, conservadores, buenas gentes, ojetes, en pocas palabras. Bueno, y así pues es terrible. Es tremendo. Ahorita que te acuerdas tú de una anécdota de tu amigo alcalde de tu pueblo, pensé que hablabas de un alcalde de Morelia, de Morelia, sí. Digo, de Michoacán. No, está el chiste aquel que llegó a la cantina y dijo, de aquí para acá son tontos, de aquí para acá son pentontos. Y uno le dijo, oiga, yo no soy ningún pentonto, pues pásese para acá. No, entonces te ponen una encrucijada. ¿Eres bueno o eres malo? ¿Estás conmigo o estás contra mí? Y él mismo lo exige. No son tiempos de duda, son tiempos de definición. Y esto creo que abona precisamente a la confrontación y a la polarización. Obviamente no es un tema tuyo. Tú no eres el gobierno de la República. Tú eres uno de los tres poderes de la Unión. Y tú en lo personal, sin andar de lambiscón, eres de los que le pone mucha prudencia y le baja la presión a la olla express. ¿Cómo aspirar a tener un país unido en diálogo como tú vienes en carretera, haciendo acuerdos, cuando hay un presidente belicoso, cuando los que deberían de estar sumando a esta 4T, sumándole a ustedes, en tu caso al Senado, tenemos a sujetos como Martí Batres, al señor Ackerman, que están pidiendo tu cabeza, que no están sumando, que traen sus propias agendas, que inclusive, no es un secreto, ya están con la mira puesta, más que en el 21, en el 24. Entonces, ¿cómo poder, a pesar de tu pasión, de tu disfrute de la vida, de la política, cómo hacer un equilibrio con estas presiones? Por un lado, la presidencial, a quien, por cierto, todo el mundo le teme. Yo no me imagino a ninguno de sus colaboradores cercanos diciéndole, presidente, estás excesivamente violento, discursivamente, porque no tienen el carácter, no tienen el tamaño. Y entonces, ¿cómo es posible transitar en estas olas? Porque tampoco hay que desconocer, Ricardo, que cuando tú sales a apaciguar las cosas, pues luego dicen, no, pues es un traidor, este no se ha quitado las ataduras también históricas de donde procede. ¿Cómo hacerle ahí, Ricardo? ¿Sí hay una salida? Es una buena pregunta. No es tan fácil, Paco. Primero yo te diría que ahora, por cierto, escribí un artículo, a ver si lo puedes ver, tú y Alex, se llama Los intelectuales y el poder. Lo escribo cada 8 días en varios periódicos, pero particularmente lo disfruté al escribirlo porque hablo sobre esta carta de los intelectuales y la réplica y sobre el ambiente que en México está en este momento asentado. Yo te diría, Paco, que el presidente tiene un estilo particular y lo ha tenido siempre, no es nuevo. Yo tengo 22 años acompañándolo desde 1997 que renuncié al PRI y desde entonces lo acompaño. Y el estilo que ha instalado en el gobierno es un estilo propio, en el que no permite él que se le falte al respeto o que se le exprese algún comentario faltado de veracidad. En este artículo yo hablo sobre lo inédito que representó, tú lo sabes, igual que Alex,
hace unos días lo inédito en la historia del país de que los intelectuales presentan una carta dura contra el presidente, cuestionando al presidente y haciendo un llamado a un bloque amplio opositor. Y el presidente en la misma tarde del desplegado les replica, Paco. Eso tú lo sabes, que eres periodista de muchos años. Yo no lo había visto. El presidente de la República siempre aguantaba vara. El presidente de la República siempre mostraba una actitud de no respuesta, porque sus asesores le contestaban o le decían que no era correcto y no era conveniente meterse contra los intelectuales orgánicos o no orgánicos del país, y por esa razón a muchos nos parece que eso es confrontación, y yo te diría que solo es defender un ideario, defender un principio y defender una verdad que el presidente cree. Nunca ha sido fácil, Paco. Mira, el ejemplo, por cierto, estoy terminando un libro que se llama La Infamia, pero el ejemplo de Madero. Madero nunca respondió, Paco. Madero lo cuestionaron, lo ridiculizaban, lo acusaban de timorato, de espiritista y de poco carácter. Y la prensa, los medios de comunicación, algunos, no todos, le generaron un ambiente de debilidad, un ambiente de ruindad, un ambiente de burla contra el presidente de la República, que fue generando las condiciones para el golpe de Estado y para su asesinato. Todavía su hermano Gustavo o el propio Felipe Ángeles o el propio vicepresidente Pino Suárez le decían, oye, Francisco, señor presidente, no puede usted sostener ni permitir que lo sigan ofendiendo en la prensa, los columnistas o los periodistas, y él actuaba con una absoluta tolerancia y decir, pues es parte de la democracia, la libertad de expresión, yo no responderé nada, a pesar de que eran cobardías, falsedades o bien algunas noticias falsas. Yo lo que te diría, Paco, es que el presidente de la República es un hombre auténtico, es un hombre predecible, no nos engaña, no miente, sabe a dónde va, y por eso a mí, como militante de Morena, pero sobre todo como ciudadano, como un ciudadano, me tiene tranquilo que él conduzca al país, porque es honesto, y la honestidad en México no había llegado al Palacio Nacional. Claro, la pandemia nos sorprendió, hay muchas cosas que hacer, pero hay que sumarnos. Es cierto, dentro de este movimiento de Morena, Paco, hay posiciones radicales, hay posiciones extremas, tienes toda la razón, tu análisis es impecable. Sin embargo, la mayoría de los militantes y simpatizantes de Morena son tolerantes, moderados, con una actitud de reflexión seria del futuro, de lo que queremos para nuestros hijos, para nuestra tierra, para nuestra patria. Y yo creo que va a imperar esa opinión, Paco. El dogmatismo, la extrema o el radicalismo siempre se queda en porcentajes muy reducidos, porque no ayudan a la amalgama que es lo que requiere el país, no ayuda a que la tolerancia sea el punto de partida de una república estable, de una república que pueda asimilar y asumir el acceso de todos, los credos, las religiones, los partidos, el ideario. Eso es lo ideal, aunque estamos luchando para que esto se logre y se cristalice con el presidente López Obrador a la cabeza. Alex. Agradecemos a toda la gente que está siguiendo esta transmisión, están mandándole saludos al senador Ricardo Monreal y también a toda la gente que nos está viendo a través de las 16 plataformas en el país, de los 16 estados,
donde estamos enlazados con esta charla con el senador Ricardo Monreal. Senador, siguiendo un poco con lo que dice mi compañero Paco, el tema Ackerman, yo quisiera preguntarle que, pues, en ese sentido, la Secretaría de la Función Pública, pues, tiene como misión fortalecer los procesos de prevención, normatividad, detección y también la sanción para erradicar las prácticas de corrupción, mejorar de manera progresiva la cultura de la rendición de cuentas. ¿Y por qué le digo esto? Porque pues hace unos días fuimos testigos de por ahí un reportaje a nivel nacional, a nivel internacional, donde se señalaba que la titular de esta dependencia y su marido pues tenían un patrimonio que no coincidía con sus ingresos de profesores universitarios, sus propiedades y sus declaraciones patrimoniales no coincidían. El portal que lo documentó incluso tuvo acceso a una entrevista con usted, y por haberla concedido, por haber dado usted esta entrevista, pues fue objeto de ataques en redes sociales, promovidos principalmente por el propio implicado, el esposo de la secretaria, el famoso John Ackerman, y preguntarle, ¿esto deja precedentes de que a los funcionarios de la 4T no les gusta ser señalados cuando emana el olor a corrupción o tráfico de influencias, senador, aun cuando sean de la misma corriente ideológica? Es muy buena pregunta, estimado Alex. Yo te diría, Alex, que en Morena existe un compromiso con la honestidad. En su mayoría, los militantes y simpatizantes siempre hemos asumido una conducta de seriedad y de honestidad. Y te quiero decir, mi vida de casi 40 y tantos años en la actividad de servidor público, siempre ha sido muy difícil, porque cuando renuncié al PRI en 1997, ya hace muchos años, 22 años, casi 23 años, obviamente se me echaron encima. Yo estaba muy joven, 37 años, y fui gobernador a pesar de estos señalamientos, gracias a la gente. Pero mi vida ha sido de adversidades. Hace 22 años que tengo esta larga travesía con Andrés Manuel López Obrador, y por eso no me extraña, pero me vería muy mal, Paco y Alex, si yo respondiera todos los ataques de los cuales soy objeto, porque me parece que es reducir la lucha que estamos emprendiendo por la transformación del país a una lucha de facciones, a una lucha de corrientes, que fue lo que destruyó al PRD, a una lucha que es intestina de destrucción de tu propio equipo, de tu propio partido, de tu propio movimiento. No, yo no estoy dispuesto a eso, no voy a entrar a esa absurda rivalidad. Creo que nuestra tarea es hacia afuera, convencer y tratar de generar nuevas políticas públicas, una nueva filosofía en el quehacer político y una actitud diferente en la forma de hacer política. Por eso yo no creo en la confrontación. Le dije yo al compañero que mencionas, Alex, si yo no me peleo con la oposición, menos me voy a pelear con mis compañeros de viaje. No me peleo con ellos. Hasta el más radical del PRI o el más radical del PAN o el más radical del PRD, me siento a dialogar con él y duramos a veces horas. Casi siempre nos ponemos de acuerdo o nos respetamos. Si no hay acuerdo, digo, no te pude convencer, vota como creas, argumenta lo que quieras, tienes el derecho a hacerlo y nosotros vamos a defender nuestra posición política. Pero en la mayoría de los casos, Alex, logramos a sacar adelante los acuerdos. En la mayor parte de la agenda legislativa y la agenda política que tenemos en el Senado de la República, hemos logrado acuerdos amplios con todos, pero hay un solo consejo: cumple tu palabra, no simules y no les mientas a los adversarios. Es decir, si te comprometes a algo, cúmplelo, porque si no, solo esa única vez
le tendrán confianza. Y todos los días tenemos actos de confianza. Por eso en la política hay que honrar la palabra, Alex. En la política la palabra es mucho más que cualquier otro acto voluntarista. La palabra en la política es sagrada, que por cierto se ha olvidado mucho en las últimas décadas. Fíjate, Ricardo, que iba yo a leer este documento que pues lanzó el señor Ackerman, le apodan algunos el gringo loco, y vi quiénes lo apoyaban. Y entonces vi que los dos diputados que iban por delante acuerpando, según esto, al señor Ackerman, eran Dolores Padierna y Fernández Noroña. Y bueno, no voy a perder el tiempo aquí, ¿no? Y me brinqué a otra cosa. Está ahí en puerta también, querido Ricardo, el proceso electoral 2021. Obviamente será el Instituto Nacional Electoral, los partidos políticos y otros actores quienes habrán de dar una última revisada a lo que será esta contienda. Sin embargo, tú, con la experiencia política que tienes, con el diálogo permanente que desdoblas con los actores de las otras fuerzas políticas y sociales, ¿cuáles consideras que son los puntos que a raíz de la pandemia habrá que adecuar para el próximo proceso? Se habla de hacer campañas todavía más pequeñas, se habla de evitar mítines a rajatabla o mítines hacerlos pero muy selectivos, con grupos muy reducidos. Se habla de privilegiar todo lo que tenga que ver con las plataformas digitales, en fin, inclusive se habla la posibilidad de emitir el voto ya no haciendo fila en una urna, sino hacerlo de manera correo electrónico o alguna otra aplicación o plataforma. Tú ya tienes detectados algunos de los puntos que van a ser objeto o que podrían ser susceptibles de revisión, de adecuación para este gran proceso del próximo 2021, estimado Ricardo. Sí, mira, has tocado otro tema clave. Me alegra mucho la lucidez y la inteligencia de ambos. Pero mira, creo que el tema del futuro, después de la pandemia, es las tecnologías de la información. El gobierno tiene que priorizar ahora la ciencia y la tecnología y tiene que priorizar, en efecto, las tecnologías de la información. Es la agenda que tenemos. Yo planteé hace unos días una reforma constitucional al 17 para establecer la justicia en línea digital, es decir, que en estas pandemias no se cierren los juzgados, no se suspendan los términos, sino que se aplique la justicia en línea y que el justiciable o la víctima pueda acudir por la vía de la que estamos ahorita. Sin la digitalización, sin la tecnología de la información, Alex y Paco, no tendríamos esta charla, esta entrevista, este programa. Sería prácticamente imposible. Yo estoy acá cerca de Guadalajara, ustedes están en Hidalgo y hay 16 compañeros en 16 estados que están dando seguimiento a este programa. Sin la tecnología de la información sería imposible. Entonces sí, es un tema de futuro. Es más, Hidalgo y Coahuila son dos víctimas de la pandemia en materia política porque tienen subyúdice dos procesos electorales. Aquí en Hidalgo para elegir presidentes municipales, si mal no recuerdo, y en Coahuila para elegir diputados locales. Están suspendidos los procesos. ¿Qué va a suceder? Se va a usar la digitalización. Y sí, Paco, has tocado el tema central. Quizá venga una reforma pronto para que en la Cámara y en el Poder Legislativo federal y local puedan usarse las tecnologías de la información para el voto y para que los acuerdos se lleven a cabo sin necesidad de estar presentes en la sala de sesiones, sin que sea el voto presencial, sino el voto digital.
Y en el caso de las elecciones, Paco, estamos incursionando en una figura jurídica que es el voto en urnas electrónicas, que además ya no es nuevo en el mundo. En algunas partes del mundo ya funciona la urna electrónica o el voto electrónico con candados de seguridad de tal suerte que no violen tu derecho y que no haya fraude cibernético en las urnas electrónicas. Pero hacia allá vamos, Paco. Es inevitable que modernicemos las campañas, quizá ya no sean en el futuro los grandes mítines a los que estamos acostumbrados, sino a través de campañas digitales como es esta que estamos llevando a cabo, que por cierto agradezco a todos los que se conectaron. He visto varios saludos, dudas, preguntas. Muchas gracias a todos quienes me siguen en las redes y quienes están aquí conectados en este importante programa de noticias. Una última pregunta de mi parte, querido Ricardo, porque el guapo de la película es el buen Alex y él tiene que cerrar la conversación. Volviendo con el 2021, de acuerdo con todas las encuestas que vemos, de las gubernaturas que estarán en disputa, también medio país, el próximo año, son 10, 12 senadores de la República de Morena quienes encabezan las simpatías, los posicionamientos, las intenciones del voto y demás variables que presentan estos ejercicios de pulsación. Pero pareciera, se diría, bueno, siendo Morena un partido que privilegia la encuesta en la selección de sus candidatos a cargos de elección popular, teniendo personajes tan bien posicionados, pues prácticamente se da por descontados que ellos llevarían mano para ser candidatos, pero no, resulta que muchos dicen, ¿cómo crees o cómo creen que Morena va a dejar que Ricardo Monreal ponga a 10, 12 candidatos de Morena a gubernaturas de entidades federativas, cuando pues es un hombre, otra vez la misma cantaleta, es un hombre que está en contra de la 4T, es un hombre que bla, 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 bla. Es un beso del diablo ser senador de la República, ser cercano a ti, no coincidir con los radicales. Eso no puede generarle un problema adicional a Morena, que ya tiene muchísimos, no tiene una cabeza, una presidencia ni nacional ni estatales legítimas, están ahí con alfileres, algunos encargados de los comités, etcétera. Pero este tema de las candidaturas, ¿cuál considerarías tú que debe ser el factor que determine quién sí y quién no debe de encabezar los cargos de elección popular, Ricardo? La encuesta te va a determinar, Paco. Ya te digo con una frase contundente, los mejor posicionados van a ser quienes sean los candidatos o las candidatas en los 15 estados del país y en los 300 distritos y en los municipios más importantes o en todos los municipios del país. Es una definición política que ha tomado el partido en las últimas elecciones y que me parece que va a seguir tomando la encuesta general. Ahora bien, serán 3.500 puestos de elección popular en juego, más grande elección que la del 18. Y en efecto, el Senado de la República históricamente, Paco, ha sido considerado como una especie de articulador granero de gobernadores. De ahí han surgido la mayor parte de gobernadores en la historia de México, del Senado de la República. Creo que esta vez no será la excepción. La mayor parte de gobernadores o gobernadoras surgirán del Senado de la República, porque son, yo los conozco, gente con talento, gente con prestigio y gente con aceptación en sus estados. Y seguramente al someterse a procesos democráticos como la encuesta,
resultarán favorecidos. Así lo creo, así pienso y así seré siempre. Y no los pongo yo, sino su propia popularidad, su prestigio, su talento, su trabajo cotidiano en los estados los llevará a ser considerados como candidatos a gobernadores y en su momento a gobernar su tierra, sean hombres o mujeres integrantes del Senado de la República. Pues me despido de ti, Ricardo. Gracias, Paco. Esta participación, y rápidamente te comento que estamos sintonizándonos con Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Yucatán, Tlaxcala, Veracruz, México, Estado de México, Querétaro, San Luis Potosí, Morelos, Colima, Jalisco, Hidalgo, obviamente, y Michoacán, en donde está tu servidor. Y también vamos a mandarle un cariñoso saludo a nuestro amigo Ricardo Castillo, director de Cuadratín Guerrero. Hoy lamentablemente falleció su señora madre, doña María de Lourdes Díaz Irra. Le mandamos un gran abrazo, nuestro pésame sincero de corazón. Yo me despido, gracias a ti, Ricardo, y al auditorio. Allá. Pronto nos vemos por Morelia. Esperemos. Senador, antes de dar por terminado el programa, quisiera hacerle una última pregunta. Ya prácticamente estamos al filón del tiempo. Quisiera hacer una pregunta. Sé que también trae ahí su agenda apretada, pero rápidamente, senador, el caso de Emilio Lozoya. Hoy más que nunca creemos que pues, en México se necesita un castigo ejemplar, obviamente apegado a derecho, contra aquellos que han saqueado al país. Y esto sería un parteaguas para los políticos y la forma de administrar los recursos públicos. Sin embargo, senador, quisiera comentarle que es inevitable pensar que el caso Lozoya también pudiese ser un caso utilizado en dos vertientes. Una, como una cortina de humo para callar las voces que critican precisamente las políticas públicas del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia económica, de seguridad, generación de empleos, incluso en el manejo de la pandemia, y pues también otra vertiente que pudiese ser utilizado como un botín para negociar de cara a las elecciones del próximo año, del 2021, donde se renovará el Congreso de la Unión. Senador, ¿cuál es su postura, su opinión respecto a este tema? Es una pregunta muy importante porque el momento que estamos viviendo se ha llevado días en este tema de Emilio Lozoya. Lo que te puedo decir, Alex, es que es un asunto emblemático que implica, representa y refleja el combate a la corrupción sin tregua, que ha iniciado desde hace 20 meses el presidente de la República. Y aunque es un ejemplo emblemático de combate a la corrupción, que nunca en la historia de México, Alex, Paco, había ocurrido eso, un presidente que se atreviera a tocar a los intocables, un presidente de la República que exigiera el combate a la corrupción al nivel que sea. Yo me siento muy tranquilo, muy orgulloso de haber votado por López Obrador, que está cumpliendo sus compromisos. Si nosotros logramos erradicar la corrupción en los altos niveles y en los bajos niveles, mucho habremos logrado. Y el presidente en pocos meses ha generado un estilo propio y por eso me siento tranquilo y creo que vamos a salir adelante. Vamos a esperar, no adelantemos vísperas del caso Lozoya. Va a haber muchas cosas. Puede representar un cisma, un parteaguas, una sacudida sin precedentes en la política nacional. Nos veremos otro día, Alex. Senador, muchísimas gracias por esta plática, le agradecemos y espero que no sea la última vez que está aquí con nosotros. Nada de eso, pronto nos veremos. Saludos.